último estaba hablando. Entonces, estas son las técnicas que nosotros pues utilizamos, que como tal es una habilidad que desarrollamos, que podemos fortalecer. Y vamos a mirar que tenemos entonces unos aspectos que regulan, que restringen y que permiten que sea mucho más fácil distinguir una sobreinterpretación, es decir, que de pronto nosotros estamos asumiendo o atribuyéndole al otro cosas, ¿no? Que no son realmente de esa persona, que nosotros no sabemos por qué los psicólogos a veces, eh, digamos que creemos que la persona, por ejemplo, tiene depresión, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué fue lo que vio ese psicólogo? ¿O qué fue lo que le dijo la persona que le hizo pensar a este psicólogo que esta persona tenía depresión? ¿Vale? Y entonces hay errores en el diagnóstico, es decir, que le puso que tenía depresión cuando en realidad no tenía depresión, eh, que hizo que entregara entonces, por lo tanto, un informe pues equivocado, que la persona pueda decir, no estoy de acuerdo con la evaluación del psicólogo y cosas de ese estilo que nos llevan entonces a problemáticas éticas, que era lo que discutíamos la sesión anterior. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar el día de hoy tiene que ver con esto precisamente, con que la entrevista y la observación finalmente son nuestras habilidades con las que nosotros contamos, que en la carrera mm, a través de ejercicios practicamos, que no significa que hoy ustedes, si lo hicieron mal, por decirlo de alguna forma, pues por poner un ejemplo, entonces ya pues lo van a hacer mal de por vida, sino que todo el tiempo nos la pasamos fortaleciendo la habilidad, ¿no? Practicando la habilidad, revisando lo que escribimos y lo que interpretamos a partir de lo que acabamos de escribir. Lo pasamos en ese, o sea, esto es un proceso de nunca acabar, ¿no? Es un bucle, es una constante. Es como si quedáramos atrapados en el tiempo, por decirlo así, en términos de que lo que observamos y lo que vemos, perdón, lo que vemos, o sea, como observación y lo que escuchamos desde la entrevista, debería de ser coherente, o sea, debería de tener una, una idea en común, una hipótesis en común. Entonces, estos dos elementos hacen parte de como su caja de herramientas, por decirlo así. Entonces, miren que ni siquiera estamos hablando de instrumentos de evaluación, estamos hablando aquí de un test psicológico, una prueba, de nada de eso, estamos solamente deteniéndonos en un aspecto que deberíamos entonces, por lo tanto, invertir en nosotros. Scarlett Albornoz. Vale, buenos días. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento como para resumir? Nosotros acabamos de hablar de las complejidades éticas que mencionábamos. Entonces, el día de hoy vamos a mirar dos herramientas que típicamente utilizamos en psicología. Esas herramientas o técnicas se le denominan entrevista y observación. Ambas son procesos sistemáticos, es decir, que tienen unos pasos que repetimos de forma constante y que por lo tanto nos indican a nosotros que debemos es como cultivarnos a nosotros, es decir, invertir en nosotros, porque finalmente quienes realizan el proceso de evaluación son obviamente uno diría ojos y oídos, pero más allá de eso está nuestra percepción, es decir, la interpretación que nosotros hacemos de aquello que escuchamos y de aquello que nosotros vemos. Por lo tanto, no es un acto completamente mecánico, es decir, no es tan objetivo como quisiéramos que fuera. Lo que vamos a tratar de hacer, y como recordábamos en la primera sesión, es buscar que eh, lo que decimos se aproxime lo más posible a la subjetividad del otro, es decir, a lo que es en realidad. Entonces nosotros no partimos de decir, tengo la verdad,
no partimos de ahí. O sea, no, asumimos, nos quitamos un poco como esa responsabilidad de decir, sí, esa es la verdad, pues absoluta. Y más bien vamos a decir es que nos estamos aproximando a esa verdad y lo hacíamos a través de una palabra, un concepto que es la verosimilitud, es decir, proximidad con la verdad, probabilidad de predicción, explicación, comprensión, ¿no? Porque finalmente ustedes se pueden asomar ahorita y mirar el cielo y decir, ¿va a llover o no va a llover? La probabilidad de que llueva y lo vamos a manejar así. Entonces, la entrevista y la observación, pues básicamente lo que hacen es darnos herramientas para reducir el margen de error. Bien, entonces visto así, nosotros vamos a manejar, digamos que pues me parece, a mí me parece como más sencillo que lo aprendan ustedes de una vez, desde ahora, desde primer semestre, a que empiecen a pensar su vida en términos de hallazgos objetivos y hallazgos subjetivos. Su vida psicológica, su vida como estudiantes de psicología, en términos de los hallazgos objetivos que están recolectando, y esa recolección de hallazgos objetivos la hacen a través de la entrevista y de la observación. Los hallazgos objetivos, por lo tanto, objetivos, ¿vale? Para que no nos confundamos. Estamos hablando de los objetivos, luego hablamos de los subjetivos. Los hallazgos objetivos, por lo tanto, son estos aspectos de la realidad que hemos registrado. Entonces, como aspecto de la realidad, entonces podemos decir, el paciente dijo, dos puntos, comillas, y ponemos entre comillas lo que el paciente dijo. Y en eso que dijo, pues yo tengo que ser respetuoso en el sentido de que yo no puedo cambiar la idea. O sea, yo no puedo, si el paciente dice que se siente triste, yo no puedo colocar el paciente que se quiere morir, ¿vale? Porque él no dijo que se quería morir. Dijo fue que estaba triste. ¿Listo? Entonces ahí tenemos hallazgos objetivos en términos de lo que el paciente dice, a las preguntas que nosotros le hacemos. Entonces, en la entrevista, digamos que yo le pregunto y él me responde, ¿vale? Pero en esencia, muchas veces es el paciente el que habla, en gran medida, y entonces, hallazgos que provienen objetivos de la entrevista son lo que el paciente dice, y lo que dice no lo alteramos, como el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, ¿vale? Y en las observaciones, los hallazgos objetivos sería lo que nosotros encontramos al momento de la observación. O sea, vemos un paciente que se viste acorde a su edad. Entonces, eh, que es hombre, que usa X ropa, que tiene alguna lesión, que se mueve de forma constante, o sea, como que no se puede quedar quieto, ¿no? Entonces, observación, observación. Entonces, no hace contacto visual, mantiene mirando para los lados, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a, ok, Jorge. Son los que nosotros vamos a recoger, ¿listo? Son los que nosotros vamos a recoger. Entonces, entrevista y observación como técnicas que nosotros utilizamos. Con los hallazgos objetivos, nosotros vamos a hacer una interpretación. A esa interpretación es a la que nosotros le vamos a llamar hallazgo subjetivo. Subjetivo. Ese hallazgo subjetivo, por lo tanto, no surge de la nada. O sea, usted no puede decir que el paciente está deprimido. Uno diría, ¿y de dónde surgió, no? O sea, ¿dónde lo escuchaste? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿O qué fue lo que viste que te hizo pensar que el paciente estaba deprimido? Eh, Supongamos que tú dices también hallazgo subjetivo, que el paciente tiene una idea suicida, por ejemplo. Bueno, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que viste que te hizo pensar, ¿no? que, eh, que estábamos ante una depresión? ¿Listo? Entonces, Profe, una cosa, disculpe, ¿usted qué fue lo que dijo sobre algo subjetivo? ¿Cuándo es algo subjetivo? subjetivo cuando hacemos interpretación. Cuando Ah, ya.
proponemos una hipótesis. Entonces, nosotros en psicología, mucho, la forma de nuestra escritura, Ujú. ¿bien? O sea, escribimos muchas veces basándonos en hallazgos objetivos. Entonces, a partir de los hallazgos objetivos, vamos a decir un hallazgo subjetivo. Entonces, si por ejemplo, les voy a compartirles, voy a mostrarles por ejemplo esta. A ver, digamos, no, O sea, profe, el hallazgo subjetivo como tal es como la conclusión después de descubrir lo objetivo. sí, Ah, ya. entonces por ejemplo, mira, supongamos que a la pregunta, ¿en las últimas 2 semanas se ha sentido deprimido, decaído la mayor parte del día, casi todos los días? Y si el paciente me dice que sí, en las últimas 2 semanas ha perdido el interés en la mayoría de las cosas o ha disfrutado menos de las cosas que usualmente le agradaban. El paciente me dice que sí, ¿vale? Entonces, vamos a decir que sí, ¿cierto? Y bueno, y para resumir el asunto, vamos a decir entonces que, entonces, hallazgo objetivo a esta y a esta. Entonces yo puedo escribir a la pregunta A1 y A2 de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, el paciente responde que sí, ¿vale? Ese sería el hallazgo objetivo. ¿Listo? Hallazgo subjetivo, interpretación. La interpretación, es decir, la categoría de diagnóstico a la que pertenece por haber dicho que sí a eso es una depresión mayor, ¿sí? Em, Pero, profe, una cosa, o sea, uno determina la subjetividad cuando eso es dependiendo de cómo respondió la persona a sus preguntas, ¿no? ujú. Ah, ya. De cómo respondió las personas las preguntas. Em, si yo, por ejemplo, mm, diríamos, diríamos que cuando nosotros estamos haciendo una entrevista, siempre estamos haciendo una interpretación del otro, siempre. O sea, siempre nos la pasamos un poco como diciendo, bueno, ¿qué es lo que le está pasando, no? ¿Por qué dice lo que dice? Eh, ¿Por qué se siente así, no? O sea, ¿por qué tiene ese motivo de consulta? Y para nosotros poder hacer las cosas de una manera científica y que no sea como una pseudociencia, eh, lo que hacemos es hacer un registro de observación. Entonces, registramos lo que vemos, lo que nos consta, lo que eh, es, vamos, evidente para nosotros. Entonces, algunos de ustedes que les gusta la literatura, entonces, eh, cuando están leyendo, pueden imaginarse, por ejemplo, con Harry Potter, se imaginan Hogwarts y se imaginan la vestimenta y se imaginan el partido de Quidditch, pero nunca lo han visto, ¿no? Pero está escrito y está también descrito que se lo pueden imaginar. Entonces, a, el asunto, digamos, del registro, creo que lo menos problemático sería el hallazgo objetivo, pensaría yo. Sin embargo, muchas veces hacemos hallazgos subjetivos como si fueran objetivos. Ejemplo, hallazgo objetivo, el paciente está triste. ¿Dónde viste que estaba triste? Es una interpretación que estás haciendo de algo que viste que no dejaste registrado. Bien. Entonces, prácticamente se convierte un poco como en... Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si antes de ver este, que es un poquito más largo, voy a ponerles otro para que hagamos un ejercicio ahí mm, que podría ser interesante. Así les queda un poco más claro. Esto es más como sobre la práctica, sobre la marcha. Ahí ven lo que la pantalla que les estoy compartiendo.
No, no, profe. No, No, profe. No está en lo que usted... Pizarra, me imagino. Bueno, yo les estaba compartiendo ahorita, o sea que lo de la entrevista, este asunto, bueno, aprovechemos, voy a pausar un momentico la grabación. Entonces, dependiendo de lo que nosotros definamos, están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí. sí, señor. Sí, profe. Ok, entonces, si se fijaron, si nosotros pensáramos un poco sobre de qué trata el video, ¿no? ¿De qué trata el video? Ustedes, ok, por ejemplo, entonces ahí empezó Lady con una sociedad contemporánea, ¿bien? Entonces fijémonos en esto. Una sociedad contemporánea, ¿cierto? ¿Sería un hallazgo objetivo o subjetivo? Yo creo que es subjetivo. Subjetivo. Subjetivo, subjetivo, muy bien. Entonces, digamos que esa sería la conclusión, ¿cierto? A la que llegaría Lady con el ejercicio, ¿bien? Con lo que está haciendo. Entonces, ¿qué debería hacer Lady? Esperen que tengo un retorno ahí y me desconcentro. Listo. Ana María. ¿Puedes silenciar tu micrófono? O bueno. ¿O tienes una pregunta, Ana? Silenciar tu micrófono. Eso. Vale, gracias. Es que, miren, digamos que el hallazgo subjetivo es la conclusión a la que tú llegas, es prácticamente como tu pensamiento, por decirlo así, ¿sí? Es como la interpretación que tú le estás dando a unos datos, ¿no? Entonces, digamos que para que quede un poco más claro, digamos que dice, el video muestra una sociedad contemporánea, seguramente ella puede empezar a presentar los hallazgos objetivos de que son evidencia, por decirlo así, de esa conclusión. Entonces, digamos, ¿qué fue lo que ella vio que le hizo pensar que era una sociedad contemporánea? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, globalizar lo utilizan como si fueran un objeto, poca empatía, como si fueran cosas. La mujer, mira lo interesante que es. Yo creo que no todos, digamos que estaríamos de acuerdo, ¿cierto? Con lo que acabamos de ver, ¿no? Como que, ¿qué fue lo que vimos? ¿De qué trató el video? Entonces, eh, varias de las ideas que están escribiendo allí cogen al humano para elaborar y elaborar, que lo deshumanizan, que las mujeres son como un objeto, ¿sí? Que a todos, digamos a las personas, las convierten en objetos, los ven como un objeto, la clase inferior, ¿sí? Ahí lo interesante del asunto es que se convierte como en un nunca acabar, ¿no? O sea, el que uno creía que era superior termina siendo es solamente una La parte ¿qué? de... Sombra. Como eso, era alfombra, como una alfombra de una oficina más. Y seguramente el que está dentro de esa oficina hará parte de otra parte y así sucesivamente. Entonces, fíjense que nosotros cuando estamos en el proceso de psicología, estamos todo el tiempo como haciéndonos interpretaciones, conclusiones, ¿sí? Esas conclusiones las basamos, las fundamentamos en datos. Los datos pueden provenir de lo que escuchamos,
o de lo que vemos. ¿Listo? En ese sentido, entonces, lo que en últimas queremos advertirles a ustedes desde ahora, desde el primer semestre, es a caer en conciencia o hacerle más acento, más énfasis a en qué se están fundamentando ustedes para sus conclusiones, en qué se están fundamentando para hacer sus interpretaciones, ¿vale? Porque así como, no sé, ustedes han escuchado este asunto del vaso que está medio a la mitad y le preguntan a las personas que qué es lo que ven y hay personas que lo ven medio lleno y hay otros que lo ven medio vacío. ¿Quién tiene la razón? Ambos tienen la razón. Bien, ambos tienen la razón. Pero la, ¿qué fue lo qué es lo que, en qué se están basando para decir que en un caso está medio lleno? ¿Y en qué se están basando para decir que en otro caso está medio vacío? Entonces, gran parte de nuestros problemas en nuestra vida, bueno, radican en que estamos mirando aspectos de la realidad distintos. O sea, estamos viviendo en la misma sociedad, por decirlo así, mismo Cali y demás, pero eso no significa que nos fijemos en los mismos aspectos de la realidad. Eso por un lado. Entonces, para algunos, vivimos nuestra vida poniéndole más acento a las cosas que nos hacen felices. Es decir, le prestamos, no sé, no significa que no tengamos problemas, pero es como si no le diéramos tanto poder a esos problemas, o sea, nos concentráramos más en aquellas cosas que disfrutamos, que nos gustan, que nos hacen felices, y vivimos nuestra vida en consecuencia. Es decir, que cuando nos preguntan, ¿cómo está tu día? ¿Qué tal tu día? La interpretación subjetiva que tú haces de tu vida, ¿qué tal está tu vida? Muy bien, ¿no? Muy bien, muy chévere, muy contento, muy feliz, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que se está fijando es más en los aspectos negativos de su vida? Cuando le preguntamos, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tal tu vida? Pues va a decir todo lo contrario, ¿no? Mi vida no es chévere, no estoy contento, qué mamera vivir, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, lo importante que quisiera como resaltar y que pues vamos a ver con mayor detalle el siguiente semestre y bueno, y creo que lo van a ver durante toda la carrera, tiene que ver con el hecho de que no es solamente que nos fijamos en cosas distintas, o sea, esa es una parte de la respuesta, por decirlo así. ¿Mm? Exacto. Digamos que tenemos que ponernos de acuerdo un poco sobre qué es lo que estamos mirando para decir, ah, claro, por eso es que tú dices lo que dices, ¿no? Con razón dices lo que dices. Ah, ok, viste. Es que, digamos, estamos hablando sobre una amiga que tenemos en común y para mí mi amiga es una persona súper feliz y para ti mi amiga es una persona súper triste. Entonces, seguramente tú la viste cuando estaba triste y seguramente yo la vi cuando estaba feliz. Y por eso hablamos de una misma persona, pero como si fueran dos personas distintas. Y no es que tenga una crisis de personalidad o cuestiones así, es simplemente que en el momento en el que compartimos estaba triste. Y en el momento en el que yo compartí con ella estaba feliz. Entonces la experiencia que yo tengo con ella es distinta, ¿sí? Es diferente. Pero no es solamente el hecho de que nos fijemos en cosas distintas. Podemos incluso fijarnos en la misma cosa. Es decir, fijarnos, por ejemplo, en bueno, en esta persona, volvamos al mismo ejemplo de la persona, o podríamos incluso pensarlo sobre la calle Quinta, pues un ejemplo así. Entonces, la calle Quinta no es la misma calle Quinta que tú y yo vivimos o recorremos, o sea, todos la vemos igual, ¿no? Pasamos, digamos, pensemos en una estación, la estación ahí de Pampalinda, la frente de la universidad. Todos pasamos por ahí, pero resulta que en esa estación a mí me robaron, o en esa estación a mí me dieron mi primer beso, o en esa estación yo me encontré 50.000 pesos, o en esa estación, ¿vale? Entonces ya la estación empieza a cambiar su significado para mí, ¿vale? Empieza a cambiar un poco como, eh, digamos que por más que se llama Estación Pampalinda, de la calle Quinta y al frente de la universidad y todo, y sabemos de qué estamos hablando a nivel objetivo, la podemos describir. Eh,
digamos que podemos decir, bueno, cuánto mide, qué color es, o sea, todos esos elementos son elementos objetivos, ¿bien? Elementos objetivos también van a ser que yo en esa estación, digamos, me agaché y recogí un billete de 50.000. Hallazgos objetivos que en esa estación me dieron un beso, ¿no? Esos pueden ser hallazgos objetivos. Ahora, interpretaciones de esos hallazgos objetivos eh, son las que van a ir haciendo más compleja, digamos, nuestra profesión, por decirlo así. Es decir, que por más que yo vea que una persona recogió 50.000 pesos, ¿no? O que le dieron un beso, yo no puedo interpretar, ¿no? Yo no puedo interpretar que la persona está feliz, o que la persona está contenta, o que está enamorada. Necesito más datos para corroborarlo, ¿no? Porque si no, entonces yo lo voy a interpretar desde mi lugar. O sea, si yo recogiera 50.000 pesos, estaría feliz. Entonces, como yo estaría feliz, esa persona también estaría feliz. Y a veces no es así. Es decir, en la mayoría de las veces no es así. Es decir, no es que como yo vivo mi vida, el otro la vive, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por eso es tan importante que ustedes recojan más datos. O sea, no se queden con una sola observación, con una sola frase para interpretar, sino que aumenten, aumenten, aumenten y tengan algo concluyente. Es decir, dijo que estaba, que por ejemplo, escuché que es una, la escuché hablando acerca de los hombres y las relaciones de pareja. Entonces, por ejemplo, el 14 de febrero, que era pues en Estados Unidos y todo eso, era un amor y amistad pues colombiano, latinoamericano. Entonces dice, no, yo no creo en el amor, yo no creo en esas cosas, ¿no? Pero resulta que yo la vi dándose un beso con una persona, pero la escucho diciendo esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengo como dos hallazgos contradictorios. Al fin sí le gusta o no le gusta. O cuál es qué es lo que entendió por amor, ¿no? ¿Qué es lo que entiende por amor? Entonces, a lo que vamos acá es, bueno, entonces necesito otro dato para decantarme por una decisión o por otra. O sea, ¿está a favor del amor o está en contra del amor? Entonces, supongamos que yo tengo la posibilidad de seguirle haciendo observación o meterme a su perfil de Facebook o los tweets que pone o lo que sea, y empiezo a ver que todos sus comentarios, retroalimentaciones y tal, pues están en pro del amor o están como a favor del amor. Entonces, ¿quién sabe por qué dijo lo que dijo en ese momento? ¿Qué era lo que le estaba pasando? Seguro peleó con el novio hacía 5 minutos y por eso lo dijo, ¿vale? Es decir que realmente la vida o sea, nuestra profesión no es que sea como tan sencilla. O sea, nos corresponde a nosotros ser muy cuidadosos, muy atentos de lo que estamos, de aquellas conclusiones a las que estamos llegando, de que esas conclusiones no se estén basando como en mi vida, sino realmente en la vida del otro, en lo que el otro está diciendo, en lo que el otro está haciendo, en lo que el otro está mostrando a través de su comportamiento, ¿vale? ¿Y eso qué significa entonces, para hablar más, palabras menos? Que hacer psicología realmente es pues un acto bastante ético, y por eso arrancábamos por allí las clases anteriores con el asunto ético, porque podemos correr el riesgo de decir, por ejemplo, que una persona tiene depresión cuando en realidad no la tiene, o decir que una persona, eh, no sé, va a cometer un delito, etcétera, ¿listo? Y pues visto así, pues uno diría, profe, eso nosotros como psicólogos pues estamos en primer semestre, eso lo vamos a ir aprendiendo, pero creo que es mejor cuando empezamos a pensar las cosas en concreto, es decir, con situaciones reales, en las cuales muchos psicólogos tienen el problema de, de utilizar, digamos, lo que saben para no ver, para no escuchar realmente, ¿no? Entonces, es importante que ustedes partan de allí, partan de decir, bueno, yo mm,
estoy pensando esto sobre la persona, ¿no? Sobre su comportamiento. Esto es mi hallazgo subjetivo, o sea, pienso esto, creo que va a pasar esto. Revisen entonces cuáles son sus hallazgos objetivos, qué evidencias tienen, qué evidencias psicológicas tienen. Y traten de identificar en esas evidencias un patrón, o sea, como algo consistente, como algo coherente, como que uno dice, oye, bueno, eh, a partir de esto que estoy escuchando, a partir de esto que estoy viendo, tengo una idea aproximada, muy aproximada de lo que va a pasar, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso en el ámbito de la observación, digamos que observamos un reloj con una hora en particular, yo podría haber descrito la hora en particular. Eran las 7:15. Exacto, Sí, entre 7:15. 7 y cuarto, ¿vale? Esos son hallazgos objetivos. Ya, si yo, por ejemplo, digo que se levanta temprano, ¿no? Ahí yo ya estoy haciendo un hallazgo interpretativo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es temprano? Digo que es temprano porque son las 7:15, ¿listo? Entonces, básicamente, todo lo que nosotros escribimos como psicólogos, nosotros podemos hacerlo arrancando por la interpretación, o sea, el paciente está deprimido porque, y vienen los hallazgos objetivos, o hallazgos objetivos y luego interpretación. Bien, esa es como nuestra dinámica. Entonces, y haciendo esa salvedad también, pues no es tampoco ponerlos en un asunto así de la crisis del programa de psicología o de la ciencia psicológica, de decir, por ejemplo, profe, pues puede que para usted sea temprano a las 7:15, pero quizá temprano para esa persona es las 5 de la mañana, ¿no? Es las 4 de la mañana, eso es temprano. Y ahí el asunto es un poco de que, así como nos vamos a encontrar con que tenemos distintas vivencias, ¿no? Distintas miradas de, como poníamos el ejemplo de la calle Quinta y la estación. En este ejemplo de levantarse temprano, creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que temprano es antes de las 7. Es decir, digamos, tú tienes clase temprano. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes los viernes tienen clase temprano? Sería muy raro aquella persona que dijera, no, no, realmente no. Estamos teniendo clase tarde. O sea, eso sería rarísimo. Muy raro. ¿Por qué? Porque así como nosotros hemos definido para cada cosa una palabra, ¿no? O sea, hemos dicho, por ejemplo, que cuando me escuchan a mí dicen profesor, ¿no? Entonces, profesor es una palabra que me describe, ¿no? Y cuando decimos profesor, pues a todos se nos viene a la cabeza como una idea de unas características que tiene el profesor, que era una manera pues de hablar y cosas así, ¿no? Entonces el profesor. Y también cuando nos muestran, por ejemplo, un celular, pues también entonces, le ponemos una palabra que se llama celular. Cuando nosotros decimos temprano, tarde, también se nos viene a la cabeza que unos límites, ¿no? Unos límites para decir cuándo es temprano y cuándo es tarde. Esos límites, es decir, ese pensamiento categórico, ¿listo? Luego les explico con mayor detalle el pensamiento categórico, pero para que nos entendamos, ¿vale? Digamos que para nosotros, como seres humanos, es mucho más fácil pensar categóricamente porque nos permite organizar nuestra vida, ¿no? Nos permite, eh, digamos que darle sentido a lo que vemos, a lo que escuchamos. Por lo tanto, cada que nosotros escuchamos algo, lo metemos en una categoría. Cada que nosotros vemos algo, lo metemos en una categoría. Entonces, ¿estamos viendo algo normal o estamos viendo algo normal? Uy, profe, está haciendo cosas raras, está hablando con la pared. Ay, eso es anormal. O sea, lo metemos inmediatamente como en una categoría de que eso no es normal, ¿no? Que eso no es típico. ¿Y de dónde aprendemos eso? Pues largo tiempo hemos tenido nosotros de educación
de padres que nos han dicho qué es lo normal y qué es lo anormal, tías, tíos, primos, primas. Cuando salimos en sociedad y estamos en el parque, estamos en el mío, estamos donde estemos, todo el tiempo tenemos la mirada del otro encima. Entonces, nosotros hemos aprendido qué es normal y qué es no anormal, ¿no? Eh, y eso, digamos que tiene unas implicaciones de unos riesgos, pero ahorita no me quiero como meter en ellos porque nos desviaríamos un poco. Entonces, volviendo nuevamente, esa categorización que nosotros hacemos, ¿vale? O sea, esa organización de la información en una categoría, eh, lo, lo que nos causa a nosotros, lo que diríamos es que cuando lo ponemos en una categoría, lo estamos haciendo bajo lo que denominaríamos sería hallazgo subjetivo, ¿no? Para simplificarlo. Es decir, cuando tú ya dices, tiene depresión, sociedad contemporánea, mujeres objeto, seres humanos, deshumanización, ¿vale? Deshumanización, son ya categorías, o sea, todo lo que hemos visto o todo lo que hemos escuchado, lo hemos metido ahí en esa categoría, ¿vale? Entonces, pensamos categóricamente. Eh, bueno, ponerles un ejemplo aquí como para que sea un poquito más claro. Vamos que si yo hago esto, esto, esto y esto, digamos que todos estaríamos de acuerdo con que pues esto tiene un nombre que se llama triángulo, que esto es cuadrado, que esto es un círculo y esto no tenemos ni idea qué es, ¿cierto? Es como que cualquier cosa. Por lo tanto, esto que está aquí tiene más probabilidad de ser olvidado, ¿sí? De que si hacemos, bueno, esto es de una investigación, digamos que se le presenta a los participantes y se le presentan estos datos y posteriormente se vuelven a llamar para que se les pasan distintas estímulos así visuales como este y cuáles recuerdan que vieron y cuáles no. Normalmente las personas olvidan o no recuerdan el que no se parecía a nada porque efectivamente no tienen cómo recordarlo, o sea, no hay una palabra para eso. Pero sí para triángulos, sí para círculos, sí para cuadrados, ¿no? Entonces, muchas veces vemos cosas y las metemos en una categoría, aun cuando eso que acabamos de ver de pronto no pertenezca realmente a esa categoría. O sea, casi que le atribuimos nuestra subjetividad, o sea, le hacemos el cierre, hacemos la interpretación. Entonces, el riesgo, ¿no? El riesgo que tiene eso, pues es el hecho de que sobreinterpretemos, o sea, el hecho de que metamos algo en una categoría cuando en realidad no pertenece a esa categoría, sino que puede tener su propia categoría. Entonces, su propia categoría me refiero a no la que yo construí, sino que, a ver, se los pongo así. La categoría de depresión, ¿vale? Es una categoría de psicología, depresión. A veces tratamos al otro, ¿vale? Se nos olvida el otro, se nos olvida completamente la persona y empezamos a tratar la categoría. Como que, no sé, les remiten un paciente y viene el paciente con depresión, remitido por depresión, con diagnóstico por psiquiatría que pide que usted lo vea por depresión. Y entonces ustedes se ponen como en el automático y se les olvida el paciente, empiezan a tratar la depresión. Y digamos que lo que quiero como recordarles a todos, independientemente del enfoque que tomen, cognitivo, psicoanálisis, humanista, etcétera, es a recordar a la persona detrás de la categoría. O sea, hacer emerger a la persona, no es forzar la categoría a la persona, ¿no? Es como construir la categoría con la persona. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, vamos a ver cómo es la depresión de Juanito, cómo es la depresión de Martina, con la depresión de Felipe, ¿vale? Porque cada depresión tiene su propio matiz, su propia categoría, ¿no? Su propia forma
de manifestarse, tiene sus propios decires, ¿no? Su propio hablar, su propia manera. Este paciente dice esto, tiene depresión, dice esto. Y este otro paciente también dice, pero dice otras cosas, ¿vale? Dice otras cosas sobre la depresión. Entonces ahí tenemos dos perspectivas, que en últimas, esas dos perspectivas me refiero a esa que tenemos una misma depresión, pero dos personas que la viven, que la recorren, ¿listo? Entonces, de una vez les voy a sugerir un libro, los que lo puedan comprar, bien, en físico, al que le gusta leer en físico. El libro está completamente en digital. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para mostrárselos aquí un momentico. Dejar compartir. Compartir todo. Y aquí ustedes pueden... Aquí ustedes pueden conseguirlo. El hombre que confundió su mujer con un sombrero, PDF. Bien. Y si no estoy mal, aquí creo que está todo el libro allí, ¿vale? Esto que yo les estoy hablando no es mío, o sea, no es de mi autoría, es de Oliver Sacks. Oliver Sacks es un neurocientífico que fue, digamos, el primer neurocientífico. Entonces pongámonos en contexto un poco la neurociencia. La neurociencia, digamos, era la ciencia dura, ¿no? Lo objetivo. Todo sucede en el cerebro y se explica desde el cerebro. Por lo tanto, la depresión es un asunto químico, cerebral, etcétera. Pero este hombre, Oliver Sacks, se interesó tanto por el paciente que empezó a generar un movimiento que, en vez de llamarse como la ciencia dura, empezó a generarse una ciencia romántica. Es decir, una ciencia en la que a él le interesaba era el paciente con la enfermedad. Es decir, cómo el paciente aborda la enfermedad, cómo la enfermedad afecta al paciente, cómo lo está, pues, alterando, ¿bien? Cómo lo está asumiendo. Entonces, por ejemplo, él empieza a escribir, a relatar sus casos, ¿listo? Sus casos. Entonces, dentro de estos casos que él relata, pues el que le da origen, digamos, al cuento, pues es un paciente que tiene una agnosia muy severa. Como decíamos, noxias es conocimiento, ¿bien? Y cuando le ponemos un prefijo como la agnosia, eh, lo que estaríamos haciendo con el prefijo es eliminando la competencia, eliminando la habilidad, eliminando pérdida, ¿vale? El A es pérdida. Y por lo tanto, entonces, si decimos que es una anoxia, un conocimiento, entonces yo podría decir, ok, si yo les digo, mi voz es masculina o femenina, y ustedes a través de sus oídos escuchan y dicen, es masculina, profe, ¿no? Lo que están haciendo ustedes es conociendo por una modalidad sensorial, es decir, que sería una anoxia audio-verbal. Pero si yo le pongo el A, diríamos entonces que cuando yo les digo a ustedes, mi voz, ¿qué es? Y ninguno puede saberlo. Diríamos que han perdido la capacidad, han perdido la función para conocer por esa modalidad sensorial. ¿Listo? Entonces tendríamos por cada sentido una noxia. Entonces, noxia visual, es decir, conocer por la modalidad visual. Ejemplo, que yo les prenda mi cámara y les presente digamos, no sé, y les diga, ¿qué es esto? Y ustedes, por pura modalidad visual, me digan qué es lo que están viendo. ¿Vale? Entonces, si ustedes pierden la capacidad, entonces tendríamos una agnosia visual, agnosias audioverbales, noxias táctiles, es decir, conocer por la modalidad táctil, es decir, cuando ustedes se meten la mano al bolsillo y sacan
lo que necesitan, están utilizando su modalidad táctil para conocer el mundo. Entonces, en este caso en particular, este paciente tiene una agnosia visual severa, ¿bien? Y pues él prácticamente confunde a su mujer con un sombrero, intenta, o sea, le intenta poner de sombrero a su mujer, ¿no? Este, este caso, hay muchos casos. Tenemos el libro se divide en dos, cuando perdemos funciones y cuando tenemos un exceso de funciones. Por ejemplo, los excesos en memoria. Nunca olvidar. Todos los recuerdos. Eh, bueno, pero el asunto es, Oliver Sacks, pues ya falleció, pero Oliver Sacks inspiró varias películas, tiene varios libros y, por ejemplo, uno de ellos, una de las películas que también de pronto ustedes han visto, la hace Robin Williams. No es Pachance, que es como una de las más conocidas, no es Pachance, o sea, no es que Oliver Sacks haya sido como Pachance, pero era un médico diferente, ¿no? Era un neurólogo diferente. Pero se llama Despertares. Es una peli, creo que está viejita, a ver si Despertares, creo que está en YouTube, me parece. Cerca del centro del cerebro encontramos una pequeña glándula en forma de... Bueno, perdón. Ahí el asunto es, esta es la peli de Despertares. Este es Robbie Williams haciendo de Oliver Sacks. ¿Vale? Entonces, digamos que Oliver Sacks fue un hombre bastante reconocido y lo traemos, digamos, a la clase porque pues nos recuerda que por encima de la enfermedad está la persona, ¿bien? Que por encima de la categoría que nosotros le hayamos colocado a esa persona o que nos relacionemos con esa persona a partir de categorías. Entonces, me relaciono con un paciente hombre, entonces ya lo estoy haciendo desde una categoría que es la concepción que tengo de la masculinidad, ¿no? Entonces, espero a este paciente que no sea homosexual, sino que sea masculino, hombre, macho, ¿no? Y eso también puede jugar un papel como psicólogo y disminuir, digamos, mi capacidad para dar ayuda. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una creencia en Dios muy profunda, muy fuerte, y estoy tratando a una persona atea, eh, quizás la categoría de Dios sea problemática para nosotros dos. Y si yo no puedo ponerla a un lado, si yo no puedo, digamos, recordar que es más importante la persona y no tanto la categoría, eh, pues voy a tener serios problemas para poder desarrollar, para poder yo tratar, digamos, a ocuparme de mi paciente. Bien. Entonces, visto las cosas así, no sé si tienen preguntas hasta aquí respecto a las diferencias entre hallazgos objetivos y subjetivos para que pasemos a hacer el ejercicio de la entrevista. Profe, ¿Sí? hay una novela que se llama El día que Nietzsche lloró. Ah, yo la he leído, sí, súper buena. Sí, sí es eso. Y pues como yo no me he visto esta Despertares, pero si usted dice que asocia, digamos, como esa, digamos, la distinción que hay que tener entre el paciente y su condición, ¿no la podríamos asociar también, digamos, como toda esa evolución que tiene el paciente dentro del propio tratamiento, así como hace en este caso, pues, Nietzsche con todo el proceso que hace frente a su enfermedad y frente a su condición psicológica, y cómo inclusive él después llega a tratar, que lo empezó a tratar a él, toda esta evolución no solo personal, sino emocional? Sí, 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 o sea, digamos o sea, este proceso, este es un proceso que, digamos, se retroalimenta constantemente, es decir, a medida que tú vas recolectando más datos objetivos, tus interpretaciones también se van como afinando más, ¿no?
Y cuando te vas afinando más, es decir, tienes más claro qué es lo que está pasando, entonces también vas a hacer otras preguntas y te vas a fijar en otras observaciones. Es decir, vas a decir, por ejemplo, ok, necesito observar a mi paciente ya no en el consultorio, sino que en el colegio, por ejemplo. Porque es que lo que creo que está pasando tiene que ver con la relación que hay entre el profesor y el estudiante, o entre los pares y el estudiante. Entonces, visto así, digamos que lo que en últimas estamos diciendo es que al principio, tú a partir de los datos te haces una idea del otro. Eso de idea puede ser, muy seguramente va a ser una idea equivocada del otro. Lo que tratamos es de serlo lo menos equivocada posible, ¿sí? Lo menos equivocado posible, lo más próximo, lo más cercano al otro que podamos. Entonces, en ese sentido, tratamos si me dice, me siento deprimido, me siento triste, etcétera, tratamos de comprender su tristeza y su depresión. ¿Me podrías contar un poco más cómo es eso de estar deprimido? ¿Cómo es eso de estar triste? Porque muy seguramente cuando nos empieza a hablar acerca de eso nos puede decir, o podemos nosotros cambiar nuestra interpretación y empezar a decir, entonces no tiene depresión. O sea, según lo que él me está diciendo, por más que él me puede decir que siente que está deprimido, o sea, que tiene depresión, ¿vale? Pero yo estoy como profesional de la salud diciendo, oye, pero lo que me está relatando acerca de lo que para él es depresión, no parece una depresión, ¿bien? Puede ser otra cosa, ¿listo? Entonces el asunto se convierte en cómo vamos recogiendo datos para tener una mejor interpretación del otro. Al tener esa mejor interpretación del otro, entonces lo que vamos a hacer nosotros es realizar ajustes. Yo no me había fijado en esto. ¿Qué necesito observar para corroborar mi interpretación? Es decir, yo creo que no es depresión, es ansiedad. ¿Qué necesito yo preguntarle al otro o qué necesito yo observar en el otro? ¿Dónde lo puedo observar? Para verificar si tiene o no tiene lo que yo creo que tiene, ¿vale? En ese sentido, pues es un asunto, es un bucle constante. Bueno, ¿qué es un bucle? Y nada, después para aquí. De lo que estamos hablando, lo que he dicho hasta el momento, lo voy a poner aquí un momento aquí en. Entonces tenemos hallazgo subjetivo y aquí, objetivo. Fíjense que no hay un orden. O sea, yo realmente todo el tiempo lo estoy haciendo. Llega un paciente. Entonces, imagínense que tienen consulta a las 9 de la mañana, ¿listo? Entonces ustedes llaman a su secretaria o miran su agenda y no se acordaban y tienen un paciente a las 9 de la mañana que se llama Carlos, que tiene 30 años y que está interesado pues en su primera sesión con usted, ¿listo? De entrada, digamos, ante Carlos de 30 años, yo podría llegar con un hallazgo subjetivo, con alguna interpretación. O sea, normalmente sería muy eh, mentiroso decir que nosotros cuando vemos a alguien no vamos con hallazgos subjetivos. O sea, no vamos con interpretaciones o que no vamos con categorías, vamos con ciertos supuestos sobre el otro. Entonces, Carlos de 30 años. Entonces uno puede decir, ¿será una crisis de los 30? No, será bueno, vamos a ver ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Entonces, empieza la sesión y nosotros le decimos a Carlos, Carlos, ¿cuál es tu motivo de consulta? ¿Vale? ¿Qué te trae por acá? ¿En qué te puedo yo ayudar? Y eso es el hallazgo objetivo, es la primera respuesta que el paciente nos va a dar, ¿vale? Entonces, el paciente refiere que 2 puntos. Y entonces Carlos nos dice, no, es que estoy con una crisis pues no sé si me gustan los hombres, estoy un poco, no sé, estoy un poco confundido, ¿no? Bien, entonces inmediatamente nosotros qué vamos a empezar a hacer. Nuestra interpretación subjetiva va a intentar, por decirlo de alguna manera, ponerlo en términos de, bueno, yo
me voy a ocupar entonces de todo lo que viene en mi carrera sobre sexualidad humana, identidad sexual, orientación sexual, etcétera, ¿no? ¿Listo? Entonces, a medida que nosotros vamos diciendo desde el hallazgo subjetivo, qué es lo que, cómo es que yo voy a ir direccionando mis hallazgos objetivos, es decir, mis acciones puntuales, mis observaciones, dónde voy a poner la mirada, dónde voy en qué me voy a fijar, por decirlo así. O sea, lo que orienta mis hallazgos objetivos, en últimas, van a venir siendo un poco mi hallazgo subjetivo, mi subjetividad. Pero lo interesante que precede estos elementos es el hallazgo. Entonces, ¿qué quiere decir un hallazgo? Un hallazgo sería como la conclusión a la que nosotros llegamos. Es cuando nosotros hablábamos de un bucle, decimos es que esto puede empezar desde lo subjetivo a lo objetivo o viceversa. Bien. Hay muchos bucles en psicología. El que a mí más me gusta es el que acabamos de ver y el de percepción, acción, como bucle. Lo pongo así, pero lo que queremos señalar es exactamente lo mismo. ¿Qué es primero, la percepción o la acción? ¿Sí? ¿Qué es primero, el hallazgo objetivo o el hallazgo subjetivo? Normalmente, si uno diría en términos de, o sea, respecto a este primer bucle, bucle es que hay una retroalimentación constante. Esto es lo que el compañero ahorita decía con lo de Nietzsche y Freud. Cómo se retroalimentan constantemente, cómo el paciente empieza también a terminar ayudando a su eh, tratante, a su analizante. Y en ese sentido, digamos que se da esa relación, ¿no? Nosotros, cuando estamos en el proceso de recolección de la información de los datos, pues nos encontramos entonces con hallazgos subjetivos y objetivos. Significa que vemos al paciente y casi que siempre que lo vemos, nosotros encontramos, hacemos una categoría, una conclusión subjetiva. Inevitablemente, o sea, no es porque seamos irresponsables, no es porque, no, es nuestra manera de organizar el mundo, lo que veíamos ahorita el pensamiento categórico, o sea, es nuestra manera de ver el mundo. Entonces, como es así, entonces de una vez lo vamos metiendo en categorías. Ah, listo, hombre, 30 años, dos categorías ya, pum. Sí, pero eso no significa que nosotros no podamos empezar a actualizar nuestra categoría, ¿no? Actualizarla nos referimos entonces a que esa categoría en la que lo metimos va a orientar lo que nosotros vamos a preguntarle a través de la entrevista y va a orientar lo que nosotros vamos a observar a través de la observación. Y entonces, con los datos que nos provee la observación y los datos que nos provee la entrevista, actualizamos el hallazgo subjetivo, actualizamos la categoría. O sea, no es el hombre típico de 30 años que yo tenía en mi cabeza, ¿vale? Sino que es este hombre que se llama Carlos, Carlos Camilo Francisco, no sé. Bien, que a partir de ahí entonces vamos a irnos aproximando, afinando y diciendo, para la entrevista primero vamos a preguntar esto, esto y esto, porque los hallazgos objetivos con los que inicié me llevaron a esta interpretación subjetiva, a esta conclusión. Y yo estoy creyendo que no es una depresión, estoy creyendo que es un trastorno de atención, por ejemplo. Ah, ok, entonces si yo estoy pensando que es eso. Entonces me moví de categoría muy brutal, o sea, me moví de pensar que era un asunto del estado del ánimo a moverme a un asunto de conducta y de cognición. Entonces me moví completamente. ¿Por qué me moví? ¿Qué hallazgos objetivos vi que me hicieron cambiar de perspectiva? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a mover todo el tiempo allí, de forma constante. Entonces,
La percepción y acción, ¿qué va primero en este bucle? Normalmente cuando nosotros nacemos, lo primero que emerge es la acción, ¿vale? Casi que siempre la acción. La acción, ¿por qué? Porque apenas nacemos nos colocan sobre el pecho de la madre y normalmente lo que hace el bebé es como un reptilcito, rectar, moverse como un gusanito hacia el seno de la madre, ¿vale? Entonces primero viene la acción, él todavía no ve muy bien, todavía no escucha muy bien, ¿vale? Y se mueve hacia el seno de la madre. Entonces viene la acción. Una vez que viene la acción, entonces el ciclo de percepción de el lugar, el olor que da la madre, es la que va posteriormente a orientar la acción. Ya primeramente es un poco errático, un poco exploratorio la acción, posteriormente la percepción empieza a guiar la acción. Y lo interesante es que a medida que vamos creciendo en ese ciclo de percepción y acción, por ejemplo, si yo mido, no sé, 30 centímetros, entonces la percepción de mi mundo, una silla, para mí puede ser algo gigante, algo muy largo, muy alto. Y entonces las acciones que yo voy a llevar para alcanzar algo sobre la mesa, sobre la silla, pues van a ser bastante, van a componerse de muchas acciones. Entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, a ver, yo sí se ve, sí. Entonces, aquí está el objeto, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo es que yo voy a lanzar mi mano para cogerlo. La percepción guía mi acción. ¿Listo? Entonces yo lo veo aquí, la mando la mano y lo cojo. Pero ¿qué pasa si yo lo veo, ¿cierto? Lo veo, mando la mano y no lo cojo. Entonces, esta acción que acabo de hacer va a hacer que yo cambie mi manera de pensar. ¿Sí? Perdón, mi manera de percibir. Significa que yo había percibido el objeto en este punto, pero resulta que estaba en este punto. Entonces, la acción también modifica mi percepción. Y ya la siguiente vez, mi percepción va a orientar la acción. Ese es el bucle en últimas. Si yo tengo unas manos cortas, tengo que aproximarme un poco más. Si yo tengo manos largas, entonces vamos a tener una constante interacción. Yo no sé si ha sido claro hasta ahí o no. Verde, profe. ¿Verde? Ok. Si tienen alguna inquietud hasta allí, pues me la dicen. Entonces, en síntesis, nosotros nos movemos constantemente en términos de hallazgos objetivos, es nuevamente lo que nosotros empezamos registrando. O sea, como que, bueno, en mi libretica de apuntes, yo estoy tomando son hallazgos objetivos, principalmente, para posteriormente luego revisarlos y decir, bueno, ¿qué conclusión puedo sacar, extraer de esos hallazgos objetivos? Esa es mi dinámica, por decirlo así. ¿Listo? Hallazgo objetivo, y esa es como la lógica continua que va llevando el paciente. Entonces, eso en términos de la observación, súper, ¿no? Ahorita vamos entonces a mirarlo en términos de la entrevista, ¿listo? En términos de la entrevista. Voy a dejar de grabar, pues porque eso tiene derechos de autor. Voy a pausar la grabación.